En el día de hoy la marca Subaru nos ha invitado a la presentación nacional del nuevo Subaru Crosstrek. Este nuevo Crosstrek viene a sustituir al ya extinto Subaru XV. Como podréis ver, apenas varía mucho, pero quedaros en el vídeo que os comento más al respecto. Además de la presentación del Subaru Crosstrek, también tenemos la presentación del restyling del superventas de SsangYong. Y es que tenemos por aquí el nuevo SsangYong Tivoli. El Subaru Crosstrek toma el relevo al coche más importante de la marca japonesa en los últimos 10 años. El XV se ha convertido en el coche más vendido de la marca, llegando a comercializarse 2,2 millones de unidades en todo el mundo. Teniendo en cuenta que Subaru vendió el año pasado 2.040 unidades en España, llegar al objetivo de vender 1.000 unidades del nuevo Crosstrek parece descabellado, pero este nuevo crossover tiene todas las papeletas para superarlo. Viendo más detenidamente el Subaru Crosstrek podemos ver un nuevo frontal con las nuevas ópticas del Subaru Impreza y esta nueva parrilla con el logo, por supuesto, de Subaru. Dependiendo del acabado podemos variar entre unas llantas de 18 pulgadas o 19. Seguimos manteniendo más o menos las mismas formas que el XV, pero como os comentaba, cambiamos las ópticas por las que presenta el Impreza. En el interior contamos con un nuevo cockpit diseñado específicamente para este coche, en el que podemos ver que los asientos ya van directamente anclados al chasis en vez de ir sobre rieles, lo que nos permite una mejor habitabilidad en el vehículo. En este caso son 100% eléctricos, con asientos calefactados también, y podemos apreciar también esta pantalla de 11,3 pulgadas en posición vertical, completamente táctil, donde podremos emplear todos los sistemas de infoentretenimiento, climatización y además de ver todos los modos del sistema X-Mode que lleva este Subaru. Empezando por la mecánica, este Crosstrek emplea un motor boxer de 4 cilindros y 2 litros de cubicaje, que, asociado a un motor eléctrico, generan en conjunto 150 caballos. Por supuesto, contamos con el característico sistema All-Wheel Drive de la marca, junto a un cambio automático de tipo CVT y un sistema X-Mode que nos ayuda a circular por zonas de nieve o barro, gestionando el control de tracción y otras ayudas de manera automática. Gracias a sus fantásticas cotas podemos superar cualquier obstáculo sin problemas, además de obtener una gran habitabilidad en el interior. El Crosstrek mide 1,6 metros de alto por 4,5 metros de largo y 1,8 de ancho, teniendo una distancia entre ejes de 2,6 metros, facilitándonos la estancia en las plazas traseras. El ángulo de ataque es de 19,3 grados, el ventral de 20,8 grados y de salida de 31,2. Además cuenta con 220 milímetros de altura libre al suelo. En cuanto a seguridad, Subaru incorpora el nuevo sistema EyeSight 3.0, una evolución del sistema propio de la marca donde se incorpora una tercera cámara en la parte superior del parabrisas, para ampliar así el rango de seguridad. Gracias a ello, el Crosstrek incorpora ahora nuevos asistentes de la conducción, que nos facilitan la experiencia de conducir y nos mantienen más seguros en la carretera, como por ejemplo el mantenimiento de carril sin existencia de líneas en la calzada o el control de frenada de emergencia en intersecciones. El Subaru Crosstrek ya está disponible en los concesionarios del país, partiendo de un precio de 32.000 euros para el acabado Active, 34.000 para el intermedio Field y 37.000 euros para el acabado tope denominado Touring. Tenemos por aquí el nuevo SsangYong Tivoli, con este nuevo restyling que cambia bastante el frontal
y poquita cosa más. También cambiamos sobre todo la parte trasera, donde desaparecen por completo los logos de SsangYong. Ya sabéis que a partir de ahora cambia de nombre y damos más hincapié al nombre de Tivoli. Y en el interior pues poca variación también tenemos, y es que prácticamente seguimos manteniendo mismos acabados y mismo confort dentro del habitáculo. Lo que sí podemos apreciar es que tenemos ahora también una pantalla completamente digital en el cuadro de instrumentos. SsangYong actualiza su modelo más vendido. El Tivoli y Tivoli Grand reciben un lavado de cara para mantener una estética más actualizada en un modelo que lleva en el mercado desde 2015. Desde entonces, SsangYong ha vendido un total de 413.000 unidades en todo el mundo. Ahora, el Tivoli cuenta con un frontal más actualizado y moderno, con una única parrilla en la parte inferior y una apariencia más agresiva y deportiva al continuar visualmente el capó junto con el parachoques. También varían las ópticas delanteras, cambiando esa mirada más agresiva. En la zaga también cambian de forma los pilotos traseros, así como el parachoques trasero, aunque de una forma más discreta que en el morro. Como cambio más significativo, carecemos de emblemas de SsangYong, la cual muy pronto cambiará a KGM. Por el contrario, gana protagonismo el nombre del modelo, pudiéndose ver en el frontal y en el portón del maletero. El Tivoli ofrece una amplia personalización, pudiendo elegir entre una paleta de colores muy amplia y gran variedad de vinilos para crear hasta 66 combinaciones totalmente distintas. En el interior contamos con algunas modificaciones que mejoran la habitabilidad y el uso dentro del habitáculo, como son los nuevos asientos más ergonómicos, una nueva pantalla táctil de 8 pulgadas o un nuevo cuadro de instrumentos digital de 10,2 pulgadas. Pero sin duda donde más destaca este Tivoli es en el espacio de carga, contando con 427 litros de capacidad mínima y 1.115 litros de máxima. En cambio, el Tivoli Grand pasamos hasta los 720 litros de mínima y 1.440 de capacidad máxima. No hay ningún rival que ofrezca tales capacidades por este precio. En cuanto a la mecánica, contamos con un motor 1500 cm3, 4 cilindros gasolina con 135 caballos o 163 caballos. En ambas versiones contamos con un cambio manual, sin embargo el automático solo estará disponible en la motorización más potente. SsangYong ofrece la posibilidad de instalar un kit de GLP por 2.750 euros, con todos los gastos de homologación y montajes incluidos. De tal forma podemos conseguir la etiqueta Eco. Los precios parten desde los 17.900 euros para la versión más básica llamada Line hasta los 25.700 en el acabado Limited. En el Tivoli Grand asciende hasta los 27.200 euros. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Agradecer como siempre a Subaru y también al grupo Astara por invitarnos a esta presentación oficial del nuevo Crosstrek, el sub compacto que va a sustituir al ya extinto XV. Y por supuesto agradeceros a vosotros por seguir aquí con nosotros en este vídeo. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, dejadnos un buen like, seguidnos en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram, y estar atentos a nuestra página web, donde tendréis también la prueba escrita de este coche, de otros coches y de motos también, además de la fidelidad del motor. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.